Bien, saludos cordiales, jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Educación Cívica. Vamos a continuar con nuestro avance. El día de hoy nosotros trabajamos esta parte que se llama participación ciudadana y empezaremos diciendo lo siguiente, ¿no? La participación ciudadana es un espacio de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, la que le va a permitir a esta ciudadanía intervenir de manera directa en las decisiones públicas. Claro, la intención de participar de la participación ciudadana es que el ciudadano se involucre en las decisiones gubernamentales. ¿Listo? La participación ciudadana es un concepto bidimensional, porque es un derecho, pero a la vez es un deber. Porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho de acceso a la información pública sobre proyectos de inversión, por ejemplo, y también tenemos el deber de participar responsablemente en en los procesos de toma de decisiones. Recuerden que la ley de participación ciudadana en el Perú es la ley 26.300, que regula la participación ciudadana. Algunas características de la participación ciudadana. Por ejemplo, la participación ciudadana tiene que ser efectiva. No entiendo, profesor. Cuando dices efectiva, quiere decir que la participación ciudadana tiene que buscar soluciones a los problemas a los problemas que surgen dentro de una determinada comunidad. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan radio, ¿qué radio escuchan sus papás en las mañanas? Melodía. Exitosa. Exitosa. Ya, la chistosa. Y Yarani. la gente, ya, y la gente cuando llama, ¿para qué llama? Para Para quejarse. una solución de Para dar su opinión o para quejarse. Generalmente es para quejarse, ¿no? Para decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Muy pocos ciudadanos son los que llaman y dicen, oiga, señor, esto está mal, pero podemos solucionarlo de esta forma. Entonces, una buena participación ciudadana busca soluciones a los problemas. Por eso decimos que una de sus características es que es efectiva. Es consensuada. Tiene que buscar puntos intermedios. Todos tienen puntos de vista, ¿no? Todos tienen puntos de vista. Entonces, como todos tienen puntos de vista diferentes, ya como todos tienen puntos de vista diferentes, hay que buscar y consensuar todos estos puntos de vista, llegar a un punto medio, ¿listo? Es desiderativa. ¿Por qué la participación ciudadana es desiderativa? Porque expresa necesidades, porque expresa deseos, ¿no? De la población respecto a cosas que necesita. Es responsable. La participación ciudadana es responsable porque busca que los ciudadanos asuman una postura sobre los problemas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El día de ayer se ha aprobado un dictamen en el Congreso y nadie me ha preguntado eso, ¿ah? Porque se supone que habíamos quedado que tenían que ver noticias, habíamos quedado que tenían que preguntar si algo no entendían, entonces yo les voy a preguntar, pues ya que ustedes no me han preguntado, yo les preguntaré. Y si no me contestan, bueno, los funaremos de la reunión. A ver, Gabriela Alexa Mayorga, prenda su micro, por favor. Sí, profe. El día de ayer el Congreso ha aprobado un dictamen acerca de una interpretación sobre una institución jurídica. ¿Cuál es? Social, creo. ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, ¿Podría repetir la pregunta? el Congreso el día de ayer ha aprobado un dictamen sobre la interpretación de una institución jurídica. ¿Qué institución jurídica es esa? creo que es el BCR. No.
Claro, profe, pero ¿qué es una institución jurídica? Pues tiene que ver algo con el derecho. Una institución jurídica es una figura legal. Entonces, el Congreso lo que ha hecho es aprobar un predictamen para la interpretación de la cuestión de confianza. O sea, el Congreso está interpretando qué significa la cuestión de confianza que está establecida en la Constitución. Entonces, ¿el Congreso puede hacer eso? El Congreso puede dar una ley que diga ley que interpreta la Constitución. ¿Sí? Eso puede hacer el Congreso, muchachos. ¿Qué dicen? No. No, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque esa es una atribución y el interpretar la Constitución es una atribución del Tribunal Constitucional. Entonces, este proyecto va a terminar siendo inconstitucional. Nadie lo ha mencionado ni nada, ¿no? Bueno, se supone que una participación ciudadana implicaría que tomes una postura a favor o en contra de este hecho, ¿no? De sociedad. Ahora, comprometida. ¿Por qué la participación ciudadana es comprometida? Porque busca que los ciudadanos eh, trabajen, ¿no? Colaboren con sus gobernantes por el bienestar de su comunidad. La participación ciudadana es social porque todas estas soluciones deben partir de la misma sociedad. O sea, para solucionar un conflicto surgido en la sociedad, la misma sociedad es la que lo tiene que solucionar. Y es comunitaria porque busca crear conciencia comunitaria. Conciencia de pensar en todos y no solamente en uno. O sea, la participación ciudadana implica que yo deje de pensar solamente en mí y comience a pensar en todos. ¿De acuerdo? Para esto tenemos que tener una participación ciudadana activa. ¿Ya? La participación ciudadana activa implica manejar información sobre asuntos de interés público. La información es muy importante, ¿ya? La información es muy importante. Al extremo que si nosotros no conocemos lo básico en información, pues vamos a hablar tonteras, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pasaba algo hace, ¿cuándo ha sido? Ayer, anteayer, que me he ido a poner la segunda dosis, que por cierto, esa sí me ha chocado. Sigo mal. Eh, Llegué al vacunatorio donde había ido por mi primera dosis aquí en Selva Alegre y no había vacunas. Así que como estaba cerca de la avenida Arequipa, dije, bueno, me voy caminando, pues, ¿no? Al Parque Maitacapas, capaz hay vacunas. Y me fui al Parque Maitacapas caminando. Llegué y encontré a un joven que le reclamaba, no sé si al orientador o al responsable del vacunatorio, y este, le pedía que le dé una copia de su carnet de vacunación. Al parecer, ese carnet de vacunación que te dan, eh, lo había perdido él y en su trabajo se lo estaban pidiendo. ¿Ya? Le estaban pidiendo en su trabajo porque si no llevaba ese carnet, pues lo iban a despedir, ¿no? Y él le hacía el escándalo, ¿no? Porque el señor le decía, bueno, yo no estoy autorizado para dar pues, duplicados de eso, ¿no? No, que. Y un montón de gente se aglomeró y le comenzó a hacer el chongo, le dijo, usted es malo, que mire, el joven necesita, que vaya a la Defensoría del Pueblo a quejarse, ¿no? Pero este carnet que te dan, ese carnet no tiene valor. O sea, es tu recuerdo de que has sobrevivido la pandemia y te han puesto tu vacuna, nada más. Porque si tú necesitas una prueba, una constancia de tu vacunación, tienes que entrar a la página del Ministerio de Salud. eh, en tu San Google pones constancia de vacunación y te va a mandar a una página del gobierno que dice acceder a mi carnet de vacunación gobierno del Perú, te dice esa página. Y la página es del MINSA, es gis.minsa.gov.p/carnet de vacunación. Y ahí tú pones tu DNI, por ejemplo, ya, tú pones tu fecha de nacimiento
y la fecha de emisión de tu DNI. Y ya está. Y te ponen y te dan tu carnet de vacuno. O sea, tú ves tu información. A ver, te lo voy a mostrar ya. Tú entras, y esta es la página del Ministerio de Salud, ¿no? Entras, pones ahí tus datos y te aparece. Y esto es lo que necesitas, ¿no? Ese es tu carnet de vacunación y lo puedes descargar, puedes ver tu certificado. Esto es lo que tiene valor legal. Esto es lo que tiene valor legal, porque aquí te aparece, ¿no? Vacunado, dos dosis, 2 de 2, ¿no? Primera dosis con la vacuna, el lote, dónde te la pusieron. Segunda dosis, fecha y dónde te la pusieron. Eso es lo que tiene valor legal. En cambio, el carnet que te han dado es tu recuerdo, pues, ¿no? Es tu recuerdo de haber sobrevivido a la pandemia. Eso es lo que sirve, ¿no? Y la gente no lo sabe. Entonces, ahí la desinformación es algo grave en una sociedad, ¿no? La desinformación termina siendo algo grave. Es muy importante que la población se informe. Entonces, cuando tú manejas información, puedes opinar sobre asuntos de interés público en general, ¿no? ¿Listo? Luego, presentar iniciativas, ¿no? Presentar iniciativas de reforma constitucional y de legislación, ¿ya? Se presenta iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación. Se colabora en la toma de decisiones en la gestión del desarrollo del distrito, de la provincia, de la región, ¿no? Con información yo puedo presentar proyectos de ley. Yo sé que está mal, entonces, ¿qué hay que cambiar? Puedo presentar un proyecto de ley, ¿no? O un proyecto de reforma de la Constitución. Con información puedo colaborar con la toma de decisiones, ¿no? Con información puedo vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública. Puedo saber si el alcalde o el gobernante tiene la obligación de algo, tiene derecho de algo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Con información, ¿saben? Antes existía el SNIF, que era el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ahora ese SNIF ya no existe, ¿no? Ahora se ha creado otro mecanismo que se llama el Invierte P. Y te dice que la función de los gobernantes es pues cerrar brechas. Ahora hay que entender que es una brecha, ¿no? Y precisamente uno se pone a pensar y dice, pero si hay que cerrar brechas, ¿por qué el gobierno regional ha gastado dinero, más de 5 millones de soles, en hacer una plaza con pileta y agua cuando la gente no tiene ni siquiera agua y desagüe? Entonces, antes de hacer una plaza, ¿no es mejor para cerrar la brecha, darle agua, desagüe a la población? Claro, cuando uno tiene ese conocimiento, ya dice, va, no, ahí por eso está interviniendo Contraloría, ¿no? Porque no ha cerrado una brecha. Con información puedes pronunciarte de forma adecuada en un referéndum. Por ejemplo, si a ustedes les dicen, vamos a, ya, llaman para un referéndum, para una asamblea constituyente, para hacer una nueva constitución, ¿ustedes votan sí o no? ¿Ustedes votarían sí o no?
Hablen pues muchachos, colaboren. Profe, creo que todavía nosotros aún no votamos. Algunos tal vez ya tienen edad, pero otros somos menores, todavía no votamos. No votas ahora porque el próximo año sí vas a votar en las elecciones. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? No me vean, profe, es que todavía no voto, pero ya pues ya tienes al menos una conciencia de si votarías a favor o en contra y por qué votarías a favor y en contra. ¿Ustedes se han puesto a pensar que una asamblea constituyente implica una inversión, un gasto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro, implica un gasto. Y como implica un gasto, o sea, son un número determinado de asambleístas, sus asesores, ¿no? Y todo lo que se gasta. En este momento, el país está en una situación, es prioritario pensar en una asamblea constituyente, por ejemplo, sabiendo que hay que invertir dinero, se va a gastar, y ese dinero se necesita para implementar hospitales, camas de hospitalización, mejorar, pagarle al personal de salud. Entonces, eh, ¿es razonable pensar en una asamblea constituyente antes que pensar en la salud? No. No, No. la realidad es que no, pero entonces, claro, si no manejas esa información, no te pronuncias pues bien en un referéndum, ¿no? Y obviamente también tienes derecho a elegir y ser elegido. Ahora, ¿cuáles son las formas de participación ciudadana? Formas. Tienes una participación política. En esta participación política, el ciudadano directamente elige a sus representantes, a sus gobernantes, o puede influir en las decisiones en política, por ejemplo, a través del referéndum, ¿no? Hay una participación social a través de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, se organizan en instituciones para poder llevar ayuda social, para la promoción, defensa de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Comedores populares, tienes, por ejemplo, organizaciones que defienden los derechos humanos, entre otros. Y tienes una participación comunitaria, entonces es resolver problemas de forma endógena, no entiendo. Lamentablemente, el Estado está acostumbrado, o mejor dicho, la ciudadanía está acostumbrada a que el Estado le resuelva sus cosas, ¿no? O sea, cuando hay un problema, todos miran al Estado, a ver qué va a hacer el Estado para resolverlo, es la vida, por así decirlo. Entonces, resulta, resulta que eh, de la participación comunitaria implicaría que la comunidad resuelva sus problemas sin esperar la ayuda de nadie. Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. ¿Quiénes tienen contenedores de basura ahí cerca en sus barrios? Yo. Ya, Nilber tiene. ¿Y cuántas veces al mes los vecinos lavan ese contenedor? No. Nunca. Entonces esperan que venga la municipalidad a hacer desinfección. Y yo escuchaba en una radio, no recuerdo cuál, que llamaba una señora y decía, enojadísima, ¿a cómo es posible que la municipalidad no se haga cargo de los contenedores, que están todos sucios, que hay un montón de moscas, que las moscas se meten a su casa? Y reclamando porque la municipalidad no venía a desinfectar el contenedor, ¿no? O sea, estamos esperando que la autoridad venga y solucione todos los problemas, ¿no? Cuando es fácil, con todos los vecinos, ¿no? Un fin de semana, uno saca la manguera, otro trae detergente, uno saca un escobillón y limpian, ¿no? Con un poquito de lejía más y ya está, ¿no? Ni siquiera tienes que meter la mano, de frente metes escobillón, limpias, enjuagas y ya está. Pero la gente no lo hace, espera siempre, ¿no? Que el Estado lo solucione. Entonces, una forma de participación ciudadana es la participación comunitaria, donde se resuelven los problemas de forma interna, los ciudadanos, ¿no? Los mismos ciudadanos. Eh,
Cuando fuiste a invadir tu cerro, ¿qué te decía la asociación? Hay que hacer faena, decían, ¿no? Claro, no esperaban que el Estado les dé nada, sino que al contrario ellos solucionaban sus problemas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y en qué casos específicos los propios ciudadanos tienen que resolver ese propio problema? Todos los casos en los que se pueda. Y en ese caso como por ejemplo, de Lima, de chapar al Choro y no sé, hacerlo pagar por lo que hizo, eso sería también resolverlo por su propia cuenta. No, pues es ajusticiamiento. El arresto ciudadano está bien, ¿no? O sea, que los ciudadanos capturen a un delincuente y lo lleven a la comisaría, perfecto, ¿no? Pero que la gente agarre al delincuente, al presunto delincuente, y vamos a decir presunto porque creo que ya les expliqué lo que había pasado, ¿no? Les he contado la historia del monstruo de la joya, creo que sí, No, profe. No, no. me la voy a contar. Entonces, te digo presunto delincuente porque lo que tiene que hacer la gente es entregarlo a la comisaría, pues, ¿no? Poner la denuncia correspondiente, que se hagan las investigaciones. Porque si lo agarran al presunto delincuente, lo amarran al poste, ¿no? Le echan queroseno y le dicen feliz cumpleaños y lo prenden, y resulta que él no era el delincuente, sino que el delincuente se escapó y pues él justo caminaba por ahí, que suele pasar, ¿ah? ¿No? Estás en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Suele pasar, ¿ah? Suele pasar. Entonces, en La Joya, por ejemplo, hubo un caso muy sonado, que era el monstruo de La Joya. ¿Qué había pasado? Este monstruo de La Joya, un señor, eh, había encontrado a dos niñas, una niña de 9 y una niña de 7 años, o de 10 años y de 7 años, por las chacras, ¿no? Y a la niña de 10 la ultrajó y la mató. Entonces, la niña de 7 este, se logra desamarrarse y se escapa. Y cuando está corriendo para pedir ayuda, encuentra una persona a la que le va corriendo a pedirle ayuda y resulta que era el mismo violador, ¿no? Entonces este señor la agarra del cuello, ¿no? Y la asfixia. Y la chica se desmaya, la niña se desmaya. Entonces él piensa que la ha matado, la deja ahí y se va. Pero no la había matado, solo se había desmayado. Entonces cuando lo encuentran, la niña da una descripción del, del agresor, pero una descripción bastante común, pues, ¿no? Donde muchos se encajarían ahí, ¿no? Trigueño, bajo, ¿no? Eh, y creo que solamente decir trigueño y bajo ya media clase encaja, ¿no? Pero dio una característica más, era medio tartamudo. Entonces, con esa información la policía busca, pues, ¿no? A ver a quién encuentra. Y encuentra una persona con esas características. Entonces lo atrapan, pues, ¿no? Y la población ya lo había estigmatizado, el que él era el monstruo, el violador, y todo un escándalo, ¿no? Lo llevan al Poder Judicial y en el Poder Judicial el fiscal pide prisión preventiva. Y el juez, muy valiente, le niega la prisión preventiva y le dice, no, no lo vas a meter preso. Y obviamente toda la sociedad salió a reclamar y a decir, juez corrupto, ¿no? Miserable, que cómo es posible, no quiere meter preso al monstruo, qué clase de justicia es esta, ¿no? Pero el juez no le da la prisión preventiva porque la fiscalía no había presentado algo que era muy importante en el caso: la prueba de ADN para determinar si es que esta persona era la que había cometido la violación de la libertad sexual de la menor, porque en el cuerpo de la menor se había encontrado líquido seminal. Entonces, cuando la fiscalía hace la prueba de ADN 15 días después, resulta que el líquido seminal no le correspondía a esta persona que estaban inculpando. Entonces, ¿esta persona era el violador? No. Pero esta persona tuvo que salir de su pueblo, tuvo que salir de La Joya e irse a otro lado porque ya lo habían estigmatizado, porque todo el mundo lo señalaba como el monstruo de La Joya. Entonces, hay que ser cuidadoso con estas afirmaciones. Por eso siempre, en reiteradas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede presentar a las personas ante cámaras cuando se les atribuye la comisión de un hecho delictivo, ¿no?
Porque tenemos esa idea de toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero profesor, hay muchos delincuentes. Sí, es verdad. Pero esta restricción no es para que favorezca al delincuente, sino para favorecer a la persona que puede haber sido acusada injustamente. Habría que ponerse en el zapato del otro para poder entenderlo, ¿no? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? Que expongan tu identidad, tu casa, tu familia, ¿no? ¿Dónde vives? Entonces, en ese caso, en el ejemplo que me pregunta su compañero, la población no puede tomar pues la justicia por sus propias manos, ¿no? Para eso existe la autoridad. Pero estamos hablando de solucionar problemas como por ejemplo, ¿no? En las torrenteras, tu calle, cosas sencillas, ¿no? En tu casa hace mucho calor, ¿no? En la pista, planten árboles, pues, ¿no? Para eso tienes que esperar que venga la municipalidad y te traiga un arbolito para que lo plantes. No, pero mucha gente piensa que sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profesora, una pregunta. Consulta. Dime. Y en el caso entonces de la municipalidad en querer apoyar a la población, solo sería mediante proyectos. Se supone que la obligación de la municipalidad es cerrar brechas. ¿Ya? La municipalidad tiene como obligación cerrar las brechas dentro de un lugar, ¿no? Entonces, tienen que ser obras que realmente causen un impacto, pues, y cierren brechas, y algo que la población no puede hacer, ¿no? Los ciudadanos, por ejemplo, podrán construir un puente o se necesita inversión. Se necesita inversión. Mm, Como se necesita inversión, pues ya. Como se necesita inversión, ahí tienes que estar. Ahora, el ciudadano podría limpiar su torrentera junto con sus vecinos, una faena y limpiar, sacar la basura que hay en la torrentera. Sí, Para eso necesita que intervenga el Estado. ¿no? No, no necesita. Bien. ¿Alguien más tenía una pregunta, creo? Una señorita, creo que era. Ya, continuamos. Para poder hablar de la participación y el control ciudadano, pues hablemos de la ciudadanía. ¿Y qué es la ciudadanía? Es un estatus que está determinado por un conjunto de derechos y de deberes, o sea, responsabilidades, reconocidos a todos los miembros de una comunidad política por igual. Comunidad política no dice comunidad en general, comunidad política. Entonces, para pertenecer a esta comunidad política y tener ciudadanía te piden requisitos: mayor de 18 años y tener DNI. Ojo, no te olvides que hay algunas formas adicionales para obtener la ciudadanía. Por ejemplo, si te casas a partir de los 16, ¿ya? 16, eres ciudadano. Si obtienes un título profesional a partir de los 16, también eres ciudadano. ¿De acuerdo? Recuerden que así como hay una forma para, o sea, así como hay requisitos para la ciudadanía, obtienes ciudadanía con determinados requisitos, también puedes perderla. ¿Y cómo se pierde la ciudadanía? Se pierde cuando hay una resolución judicial de interdicción, por ejemplo. ¿Cómo es esto de resolución judicial de interdicción? O sea, te declaran incapaz. Alguna persona, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad mental, que sea un toxicómano habitual o un alcohólico habitual, se le puede declarar interdicto. Entonces, ¿qué implica la declaración de interdicción? Implica que el Estado te va a nombrar un curador, o sea, una persona que se hace cargo de ti y de tus bienes. ¿Recuerdan el caso de Britney Spears?
pues. No, Sí, profe. pero A ver, ¿qué pasó con Britney Spears? A ver, muchachos. Dicen que sí han escuchado. A ver, ¿qué ha pasado? Tenía que ver algo con su padre. Ajá. Lo que pasa es que Britney ha estado viviendo la vida loca mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya tenía una vida muy desordenada y su padre solicitó su custodia, ¿no? Profe, pero Britney es mayor de edad. Sí, pero no podía valerse por sí misma. Entonces, ¿qué hizo el Estado norteamericano? Le dio la tutela, ¿no? La puso bajo el encargo de su padre. Para los mayores de edad se llama curador, ¿ya? Los menores de edad tienen un tutor, los mayores de edad un curador, la persona responsable. Y hoy en día, claro, está bajo tutela de su padre. Y hoy en día Britney quiere recuperar, por ejemplo, su ciudadanía, ¿no? Y quiere decir que la resolución de interdicción también se puede dejar sin efecto, o sea, uno puede recuperar su ciudadanía, ¿no? Un alcohólico habitual se somete a un tratamiento, ¿no? De Alcohólicos Anónimos y se cura y ya, ¿no? Y puede recuperar su ciudadanía. Otra forma de pérdida de la ciudadanía es una sentencia con pena privativa de libertad, ¿ya? Una sentencia con pena privativa de libertad, ahí pierdes básicamente tu derecho al voto, y una sentencia con inhabilitación de derechos políticos. Aquí pierdes básicamente tu derecho a ser elegido. Características de la ciudadanía. Tiene que haber un mutuo reconocimiento, ¿no? De los derechos y deberes de todos. Tiene que haber una responsabilidad ciudadana, igualdad, ¿no? De derechos y responsabilidades. La ciudadanía busca mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad y tiene que ser solidaria con los que menos tienen. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los niveles de participación ciudadana? A ver, el primer nivel se da a través de una participación representativa. Cuando decimos participación representativa, es decir, a través de nuestros representantes, congresistas, gobernadores regionales, consejeros regionales, regidores, alcaldes, etcétera. Primer nivel de participación, ojo, una cosa son formas de participación y otra cosa son niveles. Entonces, el nivel de participación representativo es el primero, ¿no? Segundo, participación semidirecta a través de organizaciones de la sociedad civil. Y el tercer nivel de participación ciudadana es la participación directa. En el caso de la participación directa es cuando el ciudadano directamente toma una decisión, sea a través de referéndum, por ejemplo, o revocatorias. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos del voto. En el caso del voto, ¿ya? En el caso del voto, eh, el artículo 31 de la Constitución nos dice que el voto es personal, por lo tanto es intransferible, ¿no? Se ejerce directamente por el que tiene derecho a él. Es igualitario, cada uno de los ciudadanos tiene un voto que equivale al mismo voto del otro ciudadano. Es libre porque nadie te obliga a votar por nadie. Es secreto porque nadie va a saber por quién has votado. Y es obligatorio porque los ciudadanos tienen que ir a votar de forma obligatoria hasta los 70 años. De los 70 en adelante ya sí se convierte en un derecho, ¿ya? Para el caso del voto, sabemos que en el Perú el tema del voto ha sido un tema bastante machista, ¿no? 1955 es una fecha importante en el voto en el Perú, al igual que 1979, un año importante, y por último el año 2005. ¿Qué sucede en esos años respecto al voto en el Perú, jóvenes? A ver, los escucho. Eso es historia.
Profesor, creo que ya no hay esos años, las mujeres no podían votar aún. Ya. Durante la mayor parte de la historia de la vida republicana de nuestro país, ¿ya? Durante la mayor parte de nuestra vida republicana, quien ha votado ha sido el varón. A partir de 1955 se le da el voto a las mujeres. Votan por primera vez en 1956. Pero ¿quiénes votaban? Varones, mujeres, pero que tengan educación, ¿no? Entonces, a partir de 1979 se les da el voto universal a todos, es decir, el voto a los analfabetos, y votan por primera vez en las elecciones de 1980. Los únicos que no votaban eran policías y militares. En el año 2005 se les da el voto a los policías y militares y votan a partir del año 2006 por primera vez. Ya, esas tres fechas tienen que tenerlas siempre en mente, ¿no? 1955, voto a las mujeres, votan por primera vez 1956 en elecciones municipales. En 1979 se les da el voto a los analfabetos, es decir, a todos, votan por primera vez en las elecciones de 1980. Y el 2005 se le da el voto a los policías y militares, y votan por primera vez a partir del 2006. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y los delincuentes vendrían a pertenecer a algo de la ciudadanía? ¿Cómo? ¿Y los delincuentes tendrían ciudadanía? Si es que tienen sentencias, no. Si tienen sentencias, no. Obviamente, si están en la cárcel, pierden por el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces eso sería otra de las condiciones para perder la ciudadanía. Claro, les he dicho, pena privativa de libertad. Cuando una persona tiene pena privativa de libertad, pierde la ciudadanía, sobre todo el derecho al voto. Porque estás preso, pues, ¿no? Ok, profe, gracias. Profesor, una consulta. Dime. ¿Y si una persona tiene cargos penales, igual podría votar? ¿Tiene procesos o sentencias? Procesos penales. Ya, si es un proceso y no está en cárcel, puede votar, no hay ningún problema. ¿Y con las sentencias no podría? Si hay una sentencia con pena privativa efectiva, no puede. Ok, profesor, gracias. Hablemos de la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa se regula en el artículo 107 de la Constitución y tienen iniciativa presidente, congresistas, los otros poderes del Estado, o sea, poder judicial, las instituciones públicas autónomas, todas las que están en la Constitución, los municipios, los colegios profesionales, en materia de su competencia. Asimismo, los ciudadanos, el 0,3% de la población. ¿Listo? Bien. ¿Cómo funciona esto? A ver, una vez que se presenta el proyecto de ley, este proyecto de ley va al Congreso, inicia oficina de trámite documentario, oficialía mayor que revisa requisitos de admisibilidad y lo distribuye a las comisiones, de acuerdo al proyecto de ley. Ustedes saben que... Un segundo, por favor. Ustedes saben que hay diferentes comisiones en el Congreso, ¿no? Y el proyecto va a la comisión que le corresponde, Educación, Salud, Trabajo, Constitución, Ética, no lo sé. Las comisiones, cuando reciben un proyecto, elaboran algo que se llama un dictamen previo. Este dictamen puede ser a favor o puede ser en contra. Entonces, este dictamen previo puede ser en contra o puede ser a favor. ¿Listo? Puede ser a favor. Si es a favor, pasa al consejo directivo y si es en contra, se va al archivo. ¿Listo? Entonces, las comisiones elaboran un dictamen previo, se llaman comisiones dictaminadoras y este es el primer filtro que pasan los proyectos de ley. Desde ahí ya se pueden eliminar.
El Consejo Directivo elabora la agenda del Pleno del Congreso y decide qué proyectos se van a ver y qué proyectos no se ven. Una vez que está hecha la agenda, se pasa al Pleno donde se hace la sanción, el debate y la votación. ¿Cómo se aprueban las leyes? Una ley ordinaria común y corriente se aprueba con el 50% más uno del número total de congresistas, o sea, el número de asistentes. Pero ojo, para poder tomar una decisión tiene que haber algo llamado quórum. ¿A cuánto equivale el quórum? Al 50% más uno del número legal de congresistas, o sea, 66 congresistas porque son 130. Entonces, lo mínimo que tiene que haber para que se pueda tomar una decisión en el Congreso es 66 votos. Una ley ordinaria se aprueba con el 50% más uno del número de asistentes. Si van 70 personas al Congreso, ¿con cuánto se aprueba la ley ordinaria? 35. 36. 36. 36 votos, correcto. Si van 60, ¿con cuánto se aprueba la ley ordinaria? 31. 31. Con 31. Y eso es completamente falso. Ahora No se dígame puede. por qué. ¿Por qué es falso? A ver, chicos, ¿por qué no se puede? Porque estamos diciendo que mínimo tiene que haber 66, pues si no hay 66 no se puede votar, con 60 no se puede, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Una ley orgánica es una ley que regula la estructura y la organización de una institución del Estado prevista en la Constitución. ¿Ya? Una ley orgánica se aprueba con el 50% más uno del número legal de congresistas, o sea, 66 votos. Una vez que se aprobó la ley, se le envía a la oficina de relatoría para hacer la autógrafa de ley, o sea, la ley en limpio. Se envía a la oficialía mayor para que le envíe al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene 15 días para promulgar el proyecto de ley o para observarlo. Si el presidente promulga el proyecto, se publica en el Diario Oficial del Peruano y luego viene la vigencia. Al día siguiente de su publicación, salvo que la misma ley postergue su vigencia. Ahora, ¿qué pasa si el presidente observa un proyecto de ley? ¿Lo devuelve a dónde? Lo devuelve al Congreso y el Congreso, si lo quiere aprobar, hace de nuevo todo el caminito, ¿ya? Y la ley aprobada por insistencia, o sea, cuando el Congreso terco dice, ya yo quiero aprobar esta ley porque me da la gana, se aprueba con 66 votos mínimo. Cuando el Congreso aprueba una ley por insistencia, ya no la envía al presidente, se envía a la oficina de relatoría y se promulga, se publica en el Diario Oficial del Peruano. ¿Quién la promulga? El presidente del Congreso, ¿ya? Bien. Una ley de reforma constitucional solamente puede ser presentada por el presidente de la República, los congresistas y el 0,3% de la población. Distinto a la ley ordinaria que la puede presentar cualquiera, ¿no? El camino es el mismo, ¿ya? Lo mismo. Aquí en las comisiones sabemos que es la Comisión de Constitución. Va al Consejo Directivo, Pleno. La diferencia está en la forma de la aprobación. ¿Cómo se aprueba un proyecto de reforma constitucional? Se aprueba siempre con dos votaciones, ¿ya? Puede ser, mira, acá hay una forma 1 y acá hay una forma 2, pero siempre dos votaciones. Primera, que, ojo, esto está regulado en el artículo 206 de la Constitución, ¿ya? Votaciones con más de los 2/3 del número legal de congresistas, en dos legislaturas ordinarias seguidas. Entonces, en una legislatura obtienes 87 votos y en una siguiente legislatura obtienes 87 votos. Así se aprueba. ¿Qué pasa si yo tengo 87 y en la segunda tengo 86? ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Se aprueba, se desaprueba? Se desaprueba y se va al archivo y ya fue. ¿Qué pasa si en la primera obtengo 86 votos? Si en la primera tú tienes más de 66, pero mejor dicho, más de 66 y hasta 86, entre 66 y 86, la primera votación la hace el Congreso, ¿no? Con votos de 66 a 86, y la segunda la hace el pueblo mediante un referéndum. ¿Listo? Una vez que se apruebe el proyecto, se envía igual, oficina de relatoría, oficialía mayor por ejecutivo,
pero el Poder Ejecutivo, en este caso, tiene 15 días solo para promulgar el proyecto, porque un proyecto de reforma constitucional no se puede observar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Preguntas? No hay preguntas. En el caso del referéndum, el referéndum es un proceso de consulta popular donde el Estado le pregunta al pueblo sí o no respecto a una reforma de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, materias relativas al proceso de descentralización, o cuando el pueblo ha presentado un proyecto de ley y el Congreso lo ha rechazado, se puede llevar a referéndum. ¿En qué casos no se puede someter al referéndum? Supresión o disminución de derechos fundamentales. El Estado no le va a preguntar al pueblo, oye pueblo, ¿quieres que te vulnere tus derechos? Ya, eso no sucede. ¿Por qué? Porque lo que hace el Estado es no preguntar, de frente aplica. Por ejemplo, cuando declara estado de emergencia, estado de sitio. Normas de carácter tributario y presupuestal. El Estado no le pregunta al pueblo, oye, ¿quieres pagar más impuestos? No, no pregunta, de frente aplica. Y tampoco se puede someter a referéndum los tratados que están vigentes. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí vamos a llegar. ¿Listo? Nos vemos la próxima sesión. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, muchas gracias.